En el curso de biología, entonces, esta cuarta unidad vamos a trabajar el tema de la reproducción humana. Es un tema inherente a nosotros como miembros de la especie humana, como miembros de una sociedad que en algún momento vamos a formar una familia o en algunos casos pues ya la tienen. Entonces, la reproducción humana desde el punto de vista biológico es un proceso natural que se lleva a cabo para la preservación de nuestra especie. Tiene un punto de vista social porque somos un ser, los seres humanos somos seres vivos altamente sociables, vivimos en grupos, en nuestro núcleo familiar, comunidades, entonces no podemos vivir solos. Y tiene un punto de vista económico, ¿verdad? Porque para formar una familia hay que tener cierta estabilidad financiera. Bueno, a veces hay quienes forman familias sin estabilidad financiera y por ello, pues, a veces se complica un poquito la manutención, ¿verdad? Pero entonces hay diferentes puntos de vista para tratar la reproducción, en el sentido de la formación de una familia, de económicos o socioeconómico, pero nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista biológico directamente. Entonces, el tema es reproducción humana. Comenzamos. Permítame. Muy bien, entonces vamos a ver un resumen general del tema primero y luego ya nos vamos pues, punto a punto. La mayoría de los sistemas de órganos del cuerpo humano funcionan casi continuamente para mantener el bienestar de la persona. O sea, todos nuestros sistemas desde el momento en que nacemos o antes de, cuando estamos en el vientre materno, comienzan a funcionar. Por ejemplo, sus riñones ya están filtrando, su cerebro ya está funcionando, se está desarrollando y cuando nacemos, por ejemplo, el sistema respiratorio pues comienza a funcionar. Ahora, hay un sistema que no se activa al momento de nacer, que no se utiliza sino hasta la pubertad. Y esos son los sistemas reproductores, ¿verdad? Pareciera estar adormecido, pero en el momento de la pubertad, pues se activa. Creo que todos recuerdan, ustedes ya hace años que pasaron por esa etapa, ¿verdad? O pues me imagino que recuerdan los cambios cuando el cuerpo empieza a cambiar, pues es cuando uno está entrando en esta etapa de la pubertad, que es la activación de los órganos sexuales, la liberación de células sexuales y por supuesto las hormonas que son las que generan todos los cambios incluso conductuales, ¿verdad? Después de la pubertad uno no se comporta igual a cuando era de niño, ¿verdad? Entonces, el segundo párrafo es importante, por favor. Dice las gónadas u órganos sexuales primarios. Entonces, ahí tenemos una pareja de sinónimos. Gónadas u órganos sexuales. Entonces, en el caso de los hombres son los testículos y los ovarios en el caso de las mujeres. Nacemos de esa forma, ¿verdad? Aquí estamos hablando todo desde el punto de vista biológico, no conductual, no de modas, no de orientaciones, sino simplemente biología. Entonces, así es el Señor, cuerpo del ser humano. ¿Sí, Lesbia? disculpe, usted está la diapositiva está presentándola, es que yo no la veo. Bien, no sé si los demás sí la ven. Yo tampoco. No, Yo bueno. tampoco me... Si ya son varios, sí la voy a volver a publicar ustedes. Espérame. Si gusta, puedo salir y volver a entrar. Pero si son varios, mejor la vuelvo a colocar, porque puede ser que por eso no lo... Vamos a ver, reproducción humana. Ahorita la vuelvo a cargar. Vaya que me dijeron ustedes, no va de hablar y no están viendo nada. Se queda como cargando. Es que hoy no estoy en mi casa y estoy trabajando con redes, entonces es algo complicado. No sé si ahora sí la ven. Sí, ahora sí. No. Todavía No, no. bueno, la voy a abrir en mi equipo y la voy a proyectar. Espérense un momento ahí de cortes comerciales. En eso estírense. No les digo háganse un cafecito porque no, ahorita lo publico rápido. Bueno, la coloco rápido. Reproducción humana.
si es que para proyectar de este modo desde Teams directamente necesito tener un buen internet, y como ahorita estoy trabajando con redes, pues se complica el asunto. Que hoy salí de turno del hospital, entonces todavía estoy por acá, no estoy en mi casa, desde ayer no. Entonces ahorita pues les proyecto esto. Bien, creo que ahora sí lo ven. ¿Ustedes me dicen? ¿Ven la presentación? Sí, Miss. Ahora, vamos a trabajar de este modo. No es tan atractivo visualmente como el otro, pero sé que sí va a funcionar. Entonces solo le voy a dar a admitir a todos los que están entrando hasta ahorita. Y bueno, ahí estamos. Entonces, estábamos acá en reproducción humana, en el segundo párrafo, ¿verdad? Acá en la parte de que tenemos órganos sexuales primarios, que son las gónadas, testículos en los hombres y ovarios en las mujeres. Así es nuestra biología. Como les dije, desde el punto de vista biológico, anatómico, fisiológico, si lo quieren ver, no estamos tocando otro punto u otra forma de ver esto. Entonces, hablamos acá después del párrafo donde nos dice que las gónadas producen células sexuales o gametos. Aquí tenemos otro sinónimo, células sexuales o gametos, hacen referencia a lo mismo. Entonces, a ver, ¿alguien sabe de casualidad cuáles son los gametos masculinos y cuáles son los femeninos o las células de la reproducción? A ver, creo que todavía no. Ahí los vamos a ver más adelante. Necesito que los vayan recordando. Entonces, estamos viendo acá que el resto de las estructuras del sistema reproductor son órganos reproductores accesorios, o sea que van a ser, van a tener una función que ayuda a todo el proceso de reproducción, pero en sí no son los protagonistas de este proceso, ¿verdad? Entonces, los principales son los que están mencionados acá en el segundo párrafo, los órganos sexuales primarios, que son los que van a generar esas células y las hormonas necesarias para todos estos procesos. Los demás son accesorios, pero tienen una función relativa a la reproducción. Entonces, aunque los sistemas reproductores del hombre y la mujer sean bastante diferentes, su objetivo común, pues, es la descendencia, ¿verdad? Que al final eso ayuda a preservar la especie humana. Entonces, ya les voy a compartir este PDF para que puedan tenerlo de referencia. Y pasemos entonces a la segunda diapositiva. O sea, ahorita tomen nota, por ejemplo, yo les diría de este párrafo, que es el más importante de este punto. De ahí pues pasemos al segundo. Solo permítanme, voy a aceptar aquí a alguien más. Creo que su compañera tiene problemas de conexión, que no se me ha conectado. Entonces veamos acá. El papel reproductor del hombre es fabricar gametos masculinos. Entonces, la pregunta que hice anteriormente, esta es la respuesta. La célula reproductiva masculina son los espermatozoides. Ahí ya se ve mejor. Entonces, esa es la célula que se encarga de la reproducción en el hombre. Y estos, pues, tienen que llegar al tracto reproductor femenino para que se dé la fecundación. En este caso, la mujer produce gametos femeninos y les vamos a llamar óvulos, por favor. Esos dos nombres no se nos pueden olvidar. Espermatozoides es la célula reproductora masculina y óvulos, la célula reproductora femenina. Entonces, los hombres generan millones de espermatozoides a lo largo de su vida y las mujeres tenemos una cantidad limitada de óvulos que podemos producir. Es por eso que a cierta edad la mujer ya no genera óvulos y pues entra en la menopausia, ¿verdad? No sé si alguna compañera o compañero ha escuchado la edad en la que aproximadamente una mujer llega a la menopausia o deja de menstruar, Profesora. ¿sí? ¿A los 40? Sí. Aproximadamente.
No sé quién tenía una duda. Si alguien dijo profesor, no sé, si tiene una duda la puede realizar ahorita. Y bueno, ya no pregunto. Entonces, tiene razón su compañera. Aproximadamente de 40 a 45 años se da el proceso de la menopausia, que es cuando la mujer deja de ovular porque ya no podemos producirlos. Es decir, que la vida reproductiva de la mujer tiene una fecha límite, que es cuando llegamos a la menopausia. Comienza con la menarquía, que es la primera menstruación, y culmina con la menopausia, que es cuando ya no se producen óvulos, ¿verdad? En el caso de los hombres, desde que inician en la adolescencia, producen espermatozoides, pues hasta que se da la andropausia, pero estamos hablando ya de aquí 60 años, o sea que tienen un tiempo un poco mayor en el que pues podrían dejar descendencia en el mundo. Entonces, si es un momento apropiado, el óvulo y el espermatozoide se unen para producir un huevo fertilizado. A ver, acá podemos imaginarnos muchas cosas, pero se hace referencia a la primera célula que da origen a un nuevo ser humano. Lo van a encontrar también con el nombre de cigoto o también con Z, cigoto, ¿verdad? Pero huevo o cigoto se refiere a esa primera célula que surge de la unión de un espermatozoide y un óvulo y que da origen a una persona, en el caso como usted y como yo, ¿verdad? Entonces venimos de esa unión del óvulo y el espermatozoide. Esa es la primera célula de una nueva persona. O sea, todos pasamos por esto. Por eso nos dicen que tenemos 50% de la información genética de nuestro padre y 50% de la información genética de nuestra madre. Ahora, ¿qué se vaya a expresar en nuestro cuerpo? Pues eso ya es parte de la genética. Tenemos los genes, pero a veces no se expresan en nuestro cuerpo. Nuestro fenotipo o la expresión de nuestro ADN en nuestro cuerpo puede estar más hacia el lado de nuestro papá o hacia el lado de nuestra mamá o incluso un abuelo o una abuela. Entonces, aunque usted no se parezca a uno de los dos, sí tiene la información genética de ellos, a menos que pues ahí tenga que ver algo el lechero o algo así, pero no creo, ¿verdad? Entonces, compartimos información genética con nuestros dos padres, aunque a veces nos parezcamos más a uno de los dos, pero eso es por genética. Entonces, se produce esto, ¿verdad? De la fecundación. Ahí para que lo vayan tomando nota de los aspectos importantes. Cualquier duda que surja, coméntenla, por favor, y así enriquecemos la clase. Bueno, una vez que la fertilización ha tenido lugar, miren, fertilización también lo van a encontrar con el nombre de fecundación, ¿sí? Fertilización o fecundación hacen referencia al mismo proceso. O sea que el espermatozoide tenga una su núcleo con el óvulo. Eso es fertilización o fecundación. Cuando esto ha tenido lugar, el útero femenino proporciona un entorno protector en el que el embrión, más tarde llamado feto, se desarrolla hasta el nacimiento. Hasta el momento de nacer es que ya es un bebé, pero en los primeros 3, 4 meses de embarazo es un embrión. Y cuando está desarrollando toda su anatomía, todas sus estructuras corporales. Ya cuando está formado completamente ese nuevo ser humano, se le llama feto. Hasta el momento en que nace, ya le decimos bebé. Pero comúnmente cuando vemos a una mujer embarazada y todo, decimos tiene un bebé en su vientre, aunque es hasta el momento en que nacemos. A ver, ¿alguien le conoce otra forma de nombrar a los recién nacidos? Bebé, recién nacido, o solo por esos dos nombres. No me hizo solo por esos dos. Solo por esos dos. A ver, los de medicina, ¿no les han enseñado otra forma de nombrarlo? Neonato, profesor. Ah, muy bien, sí, neonato.
A un bebé o un recién nacido también le podemos llamar neonato. Significa, pues, eso mismo, ¿verdad? Que acaba de nacer. Entonces, todo este proceso de la reproducción es un momento, pues, maravilloso para la biología porque nos ayuda a preservar nuestra especie. El ser humano es una de las especies más exitosas del mundo. Nos hemos adaptado a todos los entornos, incluso en los polos hay gente viviendo en iglús, los esquimales, en el desierto hay gente que sobrevive allí. Bueno, entonces estamos en todos los continentes y nos hemos adecuado a sobrevivir en todos los entornos. Entonces somos la especie más exitosa en cuanto a selección natural en el planeta. Y eso es porque también tenemos una alta tasa de reproducción, tanto así que cuántos billones de personas hay en el mundo. Entonces, este proceso en la especie humana pues se da. Ahora, algo que tal vez tenemos los seres humanos que otras especies animales no tienen es la capacidad de decidir. Usted decide si va a formar una familia o no. Usted puede decir, no quiero tener hijos y no los tiene. O puede decidir si tenerlos y formar una familia. También hay procesos pues más relacionados con violencia y todo eso en el que se da la reproducción en contra de la voluntad, pero esos ya son otros temas. Biológicamente usted tiene la opción de decidir. En el caso de los animales hay temporadas de apareamiento, se da la reproducción, es algo más de instintos, pero en el caso del ser humano tenemos esa elección. Ahí está. Bueno, entonces esta es la introducción al tema de reproducción humana. Para comenzar a hablar de ella, tenemos que conocer los sistemas que están encargados de este proceso. Entonces vamos a ver desde el punto de vista anatómico al sistema reproductor masculino. Vamos a iniciar con este y luego nos vamos al sistema reproductor femenino, que es un poco más complejo en el sentido de que allí se desarrolla la mayor parte de todo el proceso de reproducción. A ver cuánto tiempo dura el embarazo. 9 meses. 9 meses. 9 meses, ¿verdad? No sé si hay alguien que haya nacido de menos tiempo. Yo tuve una hermana que nació de 6 meses. 6 meses. Iba a decir yo nací de 7, pero me ganaron. No, sí, se dan los casos, ¿verdad? Son situaciones que bastante extraordinarias. Y prácticamente si tu hermana está bien, es un milagro. Tuvo los cuidados, ¿verdad? Para poder estar, porque de 6 meses el mayor peligro es que los pulmones no se han desarrollado totalmente. Entonces me imagino que requirió muchos cuidados, ¿verdad? Sí. Sí, es bastante. Entonces, es un milagro, ¿verdad? Hay que cuidarla mucho, aunque ya esté grande o si está pequeña, pues igual hay que cuidarla bastante, es un milagro. Pero sí, hay personas que por X o Y situaciones se han dado alumbramientos o nacimientos de 6 meses, 7 meses, 8 meses. Entonces, pues bueno, pero aún así, toda esa cantidad de meses, el proceso de reproducción se da en el sistema reproductor masculino, femenino, perdón. Entonces, el sistema reproductor femenino es donde más procesos relacionados a la reproducción pues, se llevan a cabo. Pero recordemos que este proceso es de dos. Se necesita esa célula reproductiva masculina y también la femenina. Entonces, vamos a comenzar con el sistema reproductor masculino. Vamos a encontrar estructuras internas y estructuras externas. Entonces, si vamos desde las internas, comenzaríamos desde acá. Entonces, los testículos, que es la gónada o el órgano reproductor primario donde se producen los espermatozoides. Entonces, ahí vamos a encontrar adherido a ellos el epidídimo, que es esta estructura que ven ahí recubriendo. Solo le voy a dar a aceptar a alguien acá. Este conducto que se llama... no, pues vamos a ver acá dónde está el nombre. Acá. Conducto o vaso deferente, que es el que conecta del epidídimo hasta la próstata, que está por acá. Entonces, solo que alguien está ingresando. Como ya casi va a ser hora de química, ya se están conectando.
Bien, entonces tenemos acá el conducto deferente que nos lleva hasta la próstata, que es una de las glándulas muy importantes para el hombre. Miren, a partir de los 35, 40 años, es recomendable que el hombre se realice exámenes de la próstata, porque el cáncer de próstata es uno de los más comunes en Guatemala y como les da pena hacerse exámenes de este órgano, muchos no lo detectan a tiempo. Entonces, el cáncer de próstata es uno de los que más afecta a los hombres aquí en Guatemala. Entonces, llegados a esa edad, o las personas ya mayores de 60, 70 años, si tienen problemas para orinar, por ejemplo, podría ser que hay algo acá en la próstata que está generando esa situación. Entonces, las personas mayores del género masculino tienen que hacerse con frecuencia exámenes de próstata. Hay exámenes en sangre bastante simples, una toma de sangre ya se realiza y le dicen si su próstata está bien. Si no, pues hay otros exámenes, pero preferente casi siempre es en sangre. Pero bueno, entonces está la próstata. Luego tenemos acá la uretra que conecta hasta el órgano. Recordemos que los testículos y el pene son órganos externos y es este conducto de la uretra quien conecta todo el sistema reproductor masculino con el exterior y por donde se expulsan los espermatozoides que van a llegar a realizar la fecundación. Entonces tenemos acá toda esta estructura. Entonces tenemos bastantes órganos accesorios, órganos primarios que están relacionados única y exclusivamente al proceso de la reproducción. Entonces, vamos a hablar de cada uno de los más importantes prácticamente, ¿verdad? Pero esto es todo el sistema reproductor masculino en total, todos los órganos que son internos como los que son externos. Esta imagen va también en el PDF que se les va a compartir, está completa. Solo quiero que observen ese pequeño detalle. Acá la próstata prácticamente está en la base de la vejiga. La vejiga urinaria se conecta también al mismo conducto que es la uretra. Entonces, esa es una de las diferencias entre el sistema reproductor masculino y el femenino. Obviamente, la estructura también es totalmente diferente, pero en el sistema reproductor masculino, el mismo conducto se utiliza para el sistema urinario y para el sistema reproductor. La uretra conecta tanto todo este sistema de conductos del aparato reproductor masculino con la vejiga. Entonces, se utiliza para esas dos funciones. En cambio, en el sistema reproductor femenino ya el diseño pues es distinto. Hay un conducto, aparte está la uretra y aparte está la vagina, que sería el conducto reproductor. Entonces está diferenciado. En cambio acá es el mismo para las dos funciones. Es una de las diferencias. Aparte pues de forma y ubicación y todo son diferentes. Entonces, todas estas estructuras están relacionadas con el sistema reproductor masculino. No sé si hay alguna pregunta antes de avanzar. Todo bien. Muy bien, pasemos entonces a ver el primer órgano para que conozcamos cómo son las estructuras del sistema reproductor masculino. Entonces, el primero del que vamos a hablar son los testículos o gónadas masculinas, que son dos, o son los órganos reproductivos primarios, y tienen una medida aproximada, ¿verdad? Cada cuerpo es distinto, de 4 centímetros de largo y 2.5 centímetros de ancho. Se dividen en lóbulos con tubos seminíferos enrollados, que es esta estructura que ven acá. En esos conductos es donde se generan y se maduran los se generan los espermatozoides que van a llegar al epidídimo, que es esta glándula que ven acá, rodeando al testículo. Entonces, en estos conductos seminíferos dentro del testículo es donde se forman los espermatozoides. A ver, alguien que me recuerde qué dijimos que eran los espermatozoides. ¿Son las células reproductivas del hombre? Exactamente, células reproductoras
masculinas o le podemos llamar gameto, ¿sí? También le podemos llamar. Al testículo le pueden decir gónadas masculinas y a los espermatozoides, pues gametos masculinos. Es otra forma de llamarlos. Y bueno, están rodeados por ese sistema de conductos llamado epidídimo, que es todo lo que están viendo aquí alrededor, donde se van a madurar y van a estar listos para el momento en el que se dé la eyaculación y tengan que expulsarse y pues lograr la reproducción. Entonces, los testículos son los órganos primarios. Vamos a darle ingreso aquí a alguien. Ahí está. Bueno, en cuanto a ubicación, los testículos están dentro de un saco de membranas que los protege, que se llaman escroto. Entonces, estos son prácticamente órganos externos, están fuera del cuerpo masculino. Y bueno, vamos a ver un sistema de conductos, pero creo que por el día de hoy nos vamos a quedar hasta esta parte, en las gónadas u órganos sexuales primarios. Entonces, si no hay preguntas, aquí vamos a terminar la clase de biología del día de hoy. Bueno, aquí detengo la grabación.